Vamos a seguir visualizando estructuras. Entonces, ahora vamos a utilizar PyMol, que es otro de los visualizadores que vamos a usar durante las diversas prácticas que vamos a llevar a cabo. PyMol es un visualizador muy potente, es el favorito de muchas personas porque tiene una capacidad para controlar las estructuras muy precisa, a diferencia de otros visualizadores donde no son tan personalizables las visualizaciones que podemos hacer. Para utilizar PyMol, simplemente tecleamos PyMol en la terminal o buscamos el icono, dependiendo de cómo hayamos instalado el programa. Y cuando se abre PyMol van a ver que hay algo que es un poco análogo a lo que sucede en BMD. Tenemos dos ventanas. Una es la ventana principal, que dice PyMol Molecular Graphics System, y otra es el PyMol Viewer, donde tenemos no solamente la capacidad de visualizar nuestra estructura, sino que además tenemos distintos paneles para interactuar. Voy a describirles brevemente estos paneles, pero después de cargar la estructura. Entonces, para cargar la estructura, simplemente buscamos en la ventana principal de PyMol, buscamos el menú File. Entonces, buscamos la opción Open y vamos a encontrar el archivo que queramos. Aquí justo abrí PyMol en la carpeta donde está el archivo que quiero, entonces directamente lo encuentro, doslao.pdb, pero ustedes búsquenlo en los distintos lugares, las carpetas que tengan. Pueden navegar por este explorador y ya. Si todo sale bien, le dan Open y van a ver otra vez una estructura dibujada en líneas. Esta es la opción por default de la mayoría de los visualizadores. Entonces, al igual que en BMD, voy a maximizar esta ventana de visualización. Interactuamos de manera muy intuitiva con la estructura. El clic derecho sirve para, el clic izquierdo, perdón, sirve para moverla. Si ustedes se mueven a la derecha, se mueve a la derecha. Si ustedes la mueven a la izquierda, se mueven a la izquierda. El clic derecho es como hacemos el zoom aquí. Entonces, si ustedes cliquean clic derecho y lo mantienen sostenido, pueden acercarla, perdón, o pueden retrasarla. Tengo algunos problemas con mi clic derecho, por eso no sale tan limpio, pero espero que ustedes lo entiendan. Y el scroll sirve en esta ocasión para modificar la luz de la cámara, qué tan iluminada o qué tan oscura queremos la estructura. Esto es más relevante al momento de estar generando visualizaciones que queremos guardar. Entonces, en este momento no va a ser tan importante. Como pueden ver, en PyMol, tanto en la ventana principal como en la ventana de visualización, hay una opción que es una línea de comandos. Aquí hay un cursor con como una línea y pueden escribir abajo. Y abajo de la ventana principal también hay como un cursor con una línea y pueden escribir. Esto es para interactuar con PyMol utilizando comandos. Los comandos son bastante útiles y les puede permitir hacer básicamente cualquier cosa que quieran hacer con su proteína. Nosotros vamos a interactuar con nuestra estructura tanto utilizando comandos como utilizando los botones. Bien, entonces recuerden que les dije que íbamos a utilizar los botones y que les iba a explicar qué eran cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros abrimos una estructura en PyMol, se genera un objeto. Este objeto, tenemos una gran capacidad de interacción con él, corresponde a la estructura y podemos generar objetos subsecuentes que estén anidados en este objeto o que sean distintos. Entonces, estas letras A, S, H, L y C describen acciones que podemos hacer con nuestra estructura. A es el panel de acciones, donde podemos hacerle zoom a la estructura, podemos orientar la ventana de visualización respecto a esta estructura. Esto es especialmente útil cuando tenemos muchas estructuras cargadas. Podemos hacer mediciones con esta estructura, o sea, podemos medir distancias, podemos calcular puentes de hidrógeno. La gama de opciones es bastante amplia. Con S trabajamos con las visualizaciones. Podemos seleccionar cómo estamos viendo la estructura. Podemos mostrarla como líneas, como sticks, que vamos a ver cómo se hacen los sticks. Son como palos un poquito más gruesos, que son útiles, por ejemplo, cuando queremos ver la orientación de una cadena lateral y ver cómo un residuo está cómo
los átomos de un ligando interactuando con la proteína, por ejemplo. Cartoon, podríamos ver la proteína como una caricatura, etcétera. Ahorita ya tenemos un chilaquil de visualización, pero vamos a arreglarlo en un momento, después de que les termine de explicar todos los botones. En Hide, ven que más o menos son las mismas opciones que en Show, y es qué queremos esconder. Podemos esconder todo y dejamos de ver la estructura, hasta esconder partes específicas. Vamos a mostrar, bueno, habiendo llegado aquí, vamos a hacer que nuestra proteína se vea solamente como cartoon. Para eso, una vez que hicimos Hide Everything, vamos a darle aquí en S y vamos a mostrarla como caricatura. Como pueden ver, regresamos a ver la visualización de Lao como si fuera una caricatura de los libros de texto. Finalmente, en Label podemos poner nombres, etiquetas en los átomos y en los residuos de la proteína. Y C sirve para colorear. Por ejemplo, podemos pasar de tener la proteína en color verde a tenerla en rojo y distintos colores. Cuando podemos colorear por cadena, también. Esto es para, para hacer visualizaciones más específicas. También podemos hacer un espectro, un poco como... También podemos hacer visualizaciones como de estructura secundaria, como las que hicimos hace rato en BMD. Pero vamos a dejar la proteína otra vez en color verde. Como les dije, las acciones que podemos llevar a cabo con los botones y con los menús también se pueden hacer con los comandos. Entonces, vamos a cerrar esta estructura. Para esto, vamos aquí a acción y vamos a dar en Delete Object y ya no tenemos esta estructura y vamos a volverla a cargar, pero vamos a hacer la visualización que teníamos, es decir, cartoon en color verde con los comandos. Como pueden ver, está coloreada ahora de otro color, ahora es azul, no importa. Para esto, vamos a utilizar la ventana principal, que creo que se va a ver más claro. En primer lugar, para esconder toda la estructura, vamos a poner Hide y luego All. Entonces van a dejarla de ver. Y luego vamos a poner Show Cartoon. Haciendo esto, vamos a tener la estructura en color azul. Luego, vamos a escribir color green, coma 2 lao, y lo que vamos a hacer es que ya la vamos a observar de color verde. Cualquier cosa que ustedes hagan utilizando el mouse y utilizando menús, les aseguro que la pueden hacer con comandos. Solo es cuestión de revisar en la documentación de PyMol la opción correspondiente. Muy bien. Habiendo hecho esto, aquí en PyMol vamos a aprovechar de nuestras capacidades de generación de visualizaciones y de selección para colorear esta estructura siguiendo la siguiente lógica. La U está compuesta, como pueden ver, de dos zonas que son globulares, que les llamaremos el lóbulo superior, que es este de acá, el lóbulo inferior, que están conectados por una zona variable llamada bisagra, o que solemos llamar bisagra. Vamos a colorear cada una de estas zonas, lóbulo superior, bisagra y lóbulo inferior, de distintos colores, y para eso vamos a aprender cómo hacer selecciones. Y estas selecciones las vamos a hacer utilizando los comandos correspondientes. Entonces, solo para un recordatorio, supongo que pondré algún documento donde tengan esta información a la mano, pero el lóbulo superior del lao, también conocido como lóbulo continuo, se compone por los residuos del 93 al 185. La bisagra está compuesta por los residuos del 89 al 92 y del 186 al 194, y el lóbulo inferior se compone por los residuos que comprende la selección del 1 al 88 y del 195 al 238. Entonces, para poder colorear, vamos a hacer selecciones una por una. Entonces, para hacer selecciones, vamos a abrir la ventana principal de PyMol y vamos a escribir lo siguiente. Creo que va a ser más conveniente
que abramos esto en un editor de texto para que ustedes lo puedan ver más sencillo. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar va a ser... La selección se hace así. El comando es cl, luego le ponemos un nombre a la selección, por ejemplo, un nombre bastante ilustrativo, lóbulo superior, y luego vamos a seleccionar utilizando las distintas etiquetas que hay. La lógica de selección, les compartí un documento sobre la lógica de selección en la parte escrita de esta práctica, entonces ustedes pueden buscar cómo se hace. Vamos a seleccionar primero la cadena A, y luego vamos a seleccionar por residuo. Entonces, los residuos del lóbulo superior son los que comprenden del 93 al 185. Entonces, ustedes copien esto, una vez que ya lo tengan escrito, y péguenlo acá. Y si todo salió bien, van a ver que abajo de el objeto inicial, que era doslao, van a ver un objeto que se llama lóbulo superior. Este objeto, llamado lóbulo superior, corresponde a los residuos de solo del lóbulo superior. Y pueden ver que cuando dan clic en él, se ven unos puntos rosas que corresponden a los residuos que están seleccionados en esta selección. Muy bien. Vamos a hacer lo propio con las siguientes selecciones. La siguiente selección será el lóbulo inferior. Esta selección es un poco más complicada porque tenemos que hacer dos selecciones. La primera es la de los residuos que van del 1 al 88 y luego la de los residuos que van del 195 al 238. Entonces, primero vamos a seleccionar los residuos del 1 al 88 de esta manera, como en el caso anterior. Entonces es chain A and resi 1-88. Y luego vamos a utilizar la palabra clave OR, que nos quiere decir que vamos a tomar la primera selección o los que vienen a continuación, que van a ser chain A and resi 195 238. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo otra vez en la ventana principal de PyMol. Si todo salió bien, vamos al visualizador y encontraremos que seleccionamos ahora los residuos que están en el lóbulo inferior. Y una vez más, si ustedes seleccionan esta selección, van a ver los puntos de color rosa que corresponden a la selección del lóbulo inferior. Vamos a terminar de seleccionar perdón, y vamos a seleccionar los residuos de la bisagra. Es una selección con la misma estructura. Entonces, primero es L, el nombre de la selección que se llama bisagra, y es una selección doble, igual que esta. Entonces, chain A and resi 89 a 92, y luego OR chain A and resi 186-194, y la pegaremos otra vez en la ventana principal. Si todo salió bien, vamos a ver que solo seleccionamos los residuos que corresponden a la bisagra. Y vamos a utilizar la manera de colorear con los botones. Vamos a colorear con los botones. Entonces, vamos a colorear el lóbulo superior de azul. Esta selección de colores es solamente para que corresponda a los colores que utilicé yo en la parte escrita de esta práctica. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran, no importa. Entonces vamos a tomar esta selección y vamos a colorearla de azul. Como pueden ver, ahora el lóbulo superior está coloreado exclusivamente de azul. Posteriormente, vamos a seleccionar la bisagra y vamos a seleccionar un color gris claro. Y vamos a dejar la parte del lóbulo inferior de color verde. Una vez que ya tenemos esta estructura, vamos a mover un poquito el zoom.
¿Qué haríamos? ¿Cómo guardaríamos esta estructura? En PyMol podemos guardar la estructura también utilizando comandos. Es la manera más sencilla que yo he utilizado para guardar la estructura. Para guardar la visualización de la estructura más bien. Para esto vamos a utilizar dos comandos. Ray, que nos permite generar una imagen para ser guardada, y luego PNG, que nos guardaría la imagen en formato PNG. Entonces, para comenzar a hacer la visualización, vamos a escribir en la ventana principal Ray y luego la resolución. Vamos a hacer una figura que sea de 1600 por 1600 píxeles. Posteriormente, vamos a escribir PNG. Si todo salió bien, van a ver que se hace como un cuadrito dentro de su estructura. Por favor, no interactúen con la proteína porque si lo hacen, vean lo que pasa, se mueve, se va el cuadrito y ya no pueden guardar la visualización. Entonces vamos a volverlo a escribir. Una cosa útil es que ustedes, cuando están tanto en la terminal de Linux como en la terminal de PyMol, cuando hacen hacia arriba, pueden encontrar el último comando que utilizaron. Entonces vamos a volverlo a teclear. Vamos a esperar un momento. Este momento va a depender mucho de la velocidad de procesamiento de su computadora. Entonces, una vez que ya está aquí, vamos a seleccionar la opción PNG y vamos a guardar el archivo como queramos. Vamos a ponerle visualización /pymol.png. Entonces le dan aquí clic. Recuerden que el nombre del archivo tiene que ir entre comillas. Si no le ponen comillas, no lo van a poder guardar. Bueno, entonces hay que quitar la coma en PNG, disculpen. Entonces es PNG y ya ahora sí el nombre. Y si todo salió bien, van a ver un mensaje que dice que se escribió una imagen de 1600 por 1600 píxeles, que va a corresponder a la visualización que tenemos. Vamos a otra vez a buscarla. Entonces, si abrimos Ristretto y buscamos la imagen que creamos, vamos a ver que se creó justo la visualización que teníamos y es una imagen de suficiente buena resolución como para trabajar con ella y poder utilizarla en cualquier cosa. Entonces, habiendo terminado con esto, podemos cerrar PyMol. Podemos escribir aquí, podemos cerrar PyMol y sería todo con este visualizador.